Aquí en España salieron un montón de gente. Y bueno, pues ahí por suerte, a mí no me tocó y a compañeros míos tampoco, pero por desgracia, pues esta vez, pues poco a poco se va eliminando gente, pues porque es normal, porque el negocio no da para tanto. Porque la gente no tiene el concepto de lo que es la venta de un disco. Detrás de la venta de un disco, pues hay muchas familias que comen de ese disco. Muchas familias, evidentemente hay que pagar muchísimas cosas y claro, sueldos hay grandes, hay pequeños, pero bueno, mucha gente vive de todo eso. Entonces, claro, si tienes algo gratis, la gente no va a comprarlo. Hay los menos que sí compran, pero unas ventas, por ejemplo, de hace 6, 7, 8 años, que te podía vender un disco normal, 200, 250.000 copias, 300.000, pues ahora te venden 20, 25.000 copias. Fíjate que ha bajado el disco de oro y el disco de platino en España. Entonces, está complicado el tema, la verdad. Hay que buscar otras historias y las compañías están intentando hacer otras cosas. Pues, por ejemplo, montar departamentos de management para coger a sus artistas y que no se lo lleven otros managers y sacar dinero de ahí, que es lo normal que se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, bueno, estaba bien, la venta del disco se iba más o menos bien, llegó la piratería, llegó el CD y con el CD se arruinó absolutamente todo el tema. Reciclarse. Totalmente. Las compañías no han estado al loro, no las han visto venir. No, ahí nos ha pillado un poquito el toro a todos, sí. Claro. ¿Y tú has visto cómo habéis sido capaces de llenar el campo del Barça para ver a Julio Iglesias, por ejemplo? Ahí estaba yo, sí. ¿Te acuerdas? De Ramón Crespo y de José Luis Brock, y pues ahí estábamos. Y sí, la verdad es que aquello fue fantástico, vamos, lo que sudamos, ¿eh? Pero bueno, era Julio era archiimportante, y lo es, vamos. Por cierto, ¿te dio las gracias Julio Iglesias? Sí, nos dio las gracias a todos, sí. Es un hombre agradecido. Es un hombre agradecido. Pero ¿cuántos dicen ni adiós? Si te viste, no me acuerdo. Sí. Pero hay muchos que desaparecen también y bueno, también las compañías, si no venden discos, tampoco son almas de la caridad. Si no venden discos con 1, 2 o 3 discos que sacan a la calle, pues también desaparecen los artistas. Yo conozco artistas importantísimos que han desaparecido, pues porque te han vendido 4 discos. Después te han renacido otra compañía y te han llegado pues a disco del platino en poquísimo tiempo. Caso de David de María y algunos más. ¿Y ahora de qué puede un hombre empezar a trabajar después de haber estado toda la vida dedicado al mundo de la música? Bueno, yo quiero seguir en esto. Yo me planteo, bueno, estoy hablando ya con gente para ver si en poquísimo tiempo puedo intentar ya meterme y si por H por B no veo un futuro cercano, porque claro, lejano ya sería demasiado tiempo, lo veo cercano, pues tendría que montarme algo yo, personalmente, coger mis contactos. Ya he estado hablando con diferentes managers, ya he estado hablando con diferentes compañeros de profesión que hacen otras cosas, ya he hablado con gente de fuera del negocio del disco, porque evidentemente el mundo tampoco se acaba en Sony ni en el disco, hay muchas más cosas. Entonces vamos a intentarlo. Por intentarlo, una persona que quiere trabajar, da igual que trabaje en el disco o que trabaje en otro sitio. O sea, que lo de que estás en el paro es un decir. Bueno, me he tenido que apuntar al paro, evidentemente. Pero que no estás en el paro. Me he tenido que apuntar al paro. Yo desde que se dio la compañía... que está parado moviéndote, vamos. Sí, no, hombre, por supuesto. Yo no me puedo quedar en mi casa ahí pensando, ay, ¿por qué me va a caer? No, en absoluto. Yo creo que una persona cuando le pasa algo así, pues tiene que asumirlo, porque es que además tiene que asumirlo. Te fastidia, pero dices, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pues vamos para adelante. Y tienes que moverte y tener tus contactos, tus historias, hablar, ir, ver, qué es lo que estoy haciendo yo. Yo tengo visitas y hablando con mucha gente, pues mira, llevo prácticamente desde hace 3 días, desde que me dijeron que ya estaba, y tengo la semana que viene, pues hasta el jueves de la semana que viene, tengo lleno de visitas para ver a gente y hablar, y me han propuesto ir a trabajo, lo que pasa es que tampoco lo he aceptado. No lo he aceptado porque tampoco me ha interesado, entonces como ahora tengo un poco de tiempo y quiero pensar realmente bien qué es lo que voy a hacer de cara a un futuro, pues oye, por un mes que esté ahí un poco pensando tampoco pasa absolutamente nada. ¿Y cuáles son las claves del éxito? Las claves del éxito, nadie lo sabe. Si lo supiéramos, pues fíjate, son cosas ilógicas. Ya. Porque bueno, de repente nace un grupo con una canción que empieza a pegar, se te convierte en un hit, y hay gente que lleva por ahí tocando toda la vida músicos maravillosos y están trabajando en el metro.
¿Y conoces a muchos artistas que hayan tenido que acostarse con el jefe para triunfar o eso es una leyenda que no es para nada cierta? Yo sinceramente no he oído nada de eso. Si ha ocurrido, pues supongo que bueno, que habrá ocurrido, pero vamos, que yo, de los que yo conozco, seguro que no. ¿Es más intratable o es más tratable el hombre o la mujer, artista? Depende, porque hay hombres un poco estrellitas, y la mujer es coqueta de por sí, la mujer es estrella de por sí, pero hay hombres un pelín coquetos. Entre los medios eres una persona muy conocida. Yo no sé si eso sirve, pero es un activo que tú tienes, que supongo que sabrás administrar. Claro. Tienes que saber que estamos también dispuestos a ver qué para dónde orientas tus pasos, porque vamos a estar ahí contigo. Tú empezabas en la música, nosotros en la radio. Hemos hecho una carrera juntos y sí, no nos hemos cabreado nunca. Sí, ¿te has dado cuenta que...? Es cierto. De 25 años, que por cierto, felicidades por los 25 años de Radio Teletaxi. Alguna vez incluso nos hemos emborrachado juntos por culpa de algún artista que ni el artista se enteró. Sí. Y lo hemos pasado bien. Sí, es cierto. Y el artista triunfó y nunca sabrá a quién le debe el éxito. Nunca sabrá. Porque tú no se lo vas a decir. No. ¿Cómo te podemos ayudar, Juan? Pues nada, simplemente como hasta ahora, siendo mi amigo como has sido, vamos, te agradezco enormemente estar aquí contigo. Es una sorpresa total y absoluta porque yo no soy artista de nada. Lo sé que lo haces por deferencia hacia mí, yo te lo agradezco de corazón y aquí me tienes para lo que necesites. De todas maneras hay una palabra que se está muy de moda, que se llama trabajar de freelance para otros artistas. Sí. Sé que nos puede estar viendo también mucha gente que tiene artistas que no encuentra la persona que los pueda acompañar y llevar por el camino que hay que llevar los artistas. Tú de eso bien sabes. Sí. Bueno, de hecho, no sabes de otra cosa que no es eso. Vivo de eso. Y por tanto, bueno, nosotros vamos a estar ahí, Juan. Ya sé que esto son palabras y tal. Somos solidarios contigo, pero no basta con eso. O sea, pídenos no sé qué, ponnos la prueba que quieras, que la vamos a pasar. Yo simplemente, justo, te agradezco enormemente todo tu apoyo durante estos 25 años que nos conocemos. Es un placer y los que seguiremos estar contigo y daros las gracias a ti. Yo me voy a ir. Tú, pues supongo que di lo que quieras, ahí tienes la cámara, di lo que te apetezca, Juan. Utilízanos para lo que necesites, tanto con Laura, en fin. Estamos contigo, que lo sepas. Suerte. Muchas gracias. Simplemente quiero decir que es un placer conocer a este caballero desde hace muchísimo tiempo. Siempre nos ha apoyado, siempre ha estado ahí, en cualquier momento ha estado a mi lado y dándonos ese apoyo. Un fuerte abrazo para ti, para toda tu gente, para Clara, para Manolo, para José Luis Rouco y como no olvidarme de mi gente de promoción, de todos los amigos que tengo y que están ahí también, tanto Juan García como José Luis Brock, como Joan Gil, como Manel Mas, etc. Un abrazo a todos y ojalá la piratería se acabe algún día.